Aula virtual. Totus tuus. Bienvenido. ¿Saqué? Uch, Matios Cari. Buenos días, jóvenes de tercero básico. Bienvenidos a una clase más. Vamos a continuar con nuestros temas, ¿verdad? Hemos estado trabajando geometría. Ya vimos volumen y área. Vamos el día de hoy a trabajar lo que son el área superficial y el volumen de un cubo. Este también es un sólido, ¿verdad? Entonces tenemos claro que los sólidos pues van a tener un área, van a tener un volumen, un área superficial. Veamos el del cubo. Tenemos acá un cubo, ¿sí? Que cuando nos referimos a un cubo, sabemos que todos sus lados van a ser iguales, ¿sí? Tanto de alto, de ancho, ¿sí? De largo, todas las medidas son iguales. ¿Qué pasa entonces si nosotros extendemos este cubo? ¿Sí? Lo desarmamos. Nos vamos a dar cuenta que, ¿sí? Tiene varios lados. Este es el área superficial. A esto le llamamos área superficial, todo lo que va a formar el cubo, para que a la hora de cerrarlo, ¿sí? Se forme un cubo exacto. Para ello nos damos cuenta que tiene, contémosle las caras, veamos, tiene acá, ¿cuántas caras va a tener un cubo? Es lo primero que nosotros debemos de ver, cuántas caras tiene. En este caso nos vamos a dar cuenta que el cubo tiene 6 caras, ¿sí? Observemos, ¿sí? 1, ¿sí? 2, 3, 4, 5 y 6. La hemos dibujado acá, ¿sí? Tenemos acá, observemos, las 6 caras. Para ello vamos a poner un ejemplo, vamos a darle medidas. Vamos a suponer que este tiene una medida de 2 centímetros, ¿sí? 2 quiere decir que cada uno de estos lados va a medir 2 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hallar el área? Para hallar el área superficial, recuerden que es el cubo extendido, ¿verdad? ¿Cuántas caras dijimos que tenía? Tenía 6 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Todas las caras son iguales. Por lo tanto, ¿cómo le hallamos el área? Si nos damos cuenta, se forma un cuadrado. El área de un cuadrado es lo mismo que decimos base por altura, ¿sí? Base por altura, y como tiene que medir lo mismo, tendríamos L, quiere decir un lado elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Cuántas caras dijimos que tenía? 6. Por lo tanto, el área superficial de este cubo sería igual a 6 por 2 por 2. 2 por 2, 4. Por lo tanto, tendríamos 6 por 4, 24 centímetros al cuadrado. El área superficial de un cubo que mide 2 centímetros en cada uno de sus lados, el área superficial va a ser igual a 24 centímetros, ¿sí? Si lo vemos desde otro punto de vista, ¿cuántos cuadritos dijimos que se formaban? 6. ¿Cuál es el área de un solo cuadro? 2 por 2, 4. ¿Sí? De un solo cuadro o de una sola cara serían 4 centímetros. Y tenemos 6. 6 por 4, 24. ¿Sí? Ese sería el área superficial. Ahora veamos el cubo. El cubo va a ser todo el volumen que ocupa, ¿sí? Todo lo que va a estar dentro de él. ¿Cuánto le cabe? ¿Sí? Entonces, para él vamos a trabajar el mismo cubo, solo que ya cerrado. 2, 2 y 2. ¿Sí? Indicamos que todos sus lados miden lo mismo. Si no miden lo mismo, no es un cubo, ¿verdad? Entonces tendríamos acá que el volumen sería igual a
el lado elevado al cubo. Por lo tanto, 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Entonces el volumen sería 8 centímetros cúbicos. ¿Sí? A estos también se le llaman prismas. ¿Por qué se le llaman prismas? Porque nos vamos a dar cuenta que la cara de abajo va a ser igual a la cara de arriba. Quiere decir que estos dos, ¿sí? Este lado de acá y el de abajo son iguales, ¿sí? En un cubo nos vamos a dar cuenta que todas las caras son iguales. Pero ¿qué pasa entonces cuando ya utilizamos esta figura? Este ya no va a ser un cuadrado, este ya es un rectángulo, ¿verdad? Entonces acá, esto es un prisma rectangular. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? En donde tenemos diferentes valores, diferentes áreas, y por lo tanto nos vamos a dar cuenta que, observemos, el volumen es de 8 centímetros al cuadrado cuando los lados miden 2 centímetros, mientras que el área es 24 centímetros al cuadrado. Quiere decir que para poder formar el cubo necesitamos mucho más material. Muy bien, vamos entonces ahora a ver un ejemplo de cómo hallar el área y el volumen de un polígono. En este caso observamos que tiene una base cuadrada, pero tiene un lado rectangular. Entonces acá estaríamos, esto ya no sería un cubo, sino que sería un prisma cuadrado. ¿Por qué? Porque de base cuadrada, perdón, porque la base es cuadrada. Entonces nos damos cuenta aquí que a la hora de extenderlo tendríamos esta figura, ¿sí? Si nos damos cuenta tenemos 1, 2, 3, 4 caras iguales, ¿sí? Y tenemos otra pareja, que en este caso tendríamos acá 1, le voy a colocar 1A, 2A, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas van a ser la de abajo y la de arriba. Estas dos caras son iguales. Se llama prisma porque tiene dos pares, ¿sí?, de caras. En este caso me doy cuenta que tiene la de abajo y la de arriba tienen que ser iguales y todos los lados también iguales. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el área superficial? Para hallar el área superficial me dice que va a ser igual a 2 veces el área de la base más, en este caso tenemos el área, ¿sí?, de los lados. Para poder hallar el área lateral nos damos cuenta que tiene también 4. En este caso le colocaría aquí 4 por el área lateral. Hallemos entonces este ejemplo, ¿sí? Me dice que voy a encontrar primero el área de la base. La base es un cuadrado. ¿Cómo encontramos el área de la base? Multiplicando la base por la altura. En este caso sería L al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto vale L? 2 y 2. 2 al cuadrado va a ser igual a 4 centímetros al cuadrado. Esa sería entonces, ¿sí?, el área de la base. Me doy cuenta que solo encontré únicamente de una cara. ¿Cuántas caras tiene? 2, ¿verdad? La de abajo y la de arriba. Entonces tendríamos 2 por 4 centímetros al cuadrado, 2 por 4, 8 centímetros al cuadrado. Esa sería entonces el área de la base. Recuerden que esto solo es de 1, pero como tiene 2 caras, por eso se multiplica por 2. Ahí estoy incluyendo el de abajo y arriba. Ahora me dice que necesito encontrar el área lateral, quiere decir el área de los lados. El área de los lados me doy cuenta que es un rectángulo el que se forma, ¿sí? Observemos. Tiene 4 rectángulos. ¿Cómo encontramos el área de un rectángulo? Base por altura. 2 por 6, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar? 2 por 6, 12. Entonces tendríamos
para poder hallar el área de todas las caras, el área lateral, sería 4 por 12, 4 por 2, 8, 4 por 1, 4, 48 centímetros al cuadrado. Este sería el área lateral, ¿sí? Entonces tengo el área de la base de las dos caras, el área lateral de las cuatro caras, me va a dar el área total. El área total va a ser igual a la suma del área de la base, que es 8 centímetros al cuadrado, más 4 veces el área lateral. En este caso tendríamos 48 centímetros al cuadrado. Si realizo la suma, me va a dar entonces 8 más 8, 16, llevo una, 56 centímetros al cuadrado. Este sería el área total. Observemos algo importante. Aquí de una vez estoy multiplicando, ¿sí? Observamos que encontré el primero que era 4 centímetros. Luego encontré el siguiente área que era 12 centímetros. Pero como me dice que el área de la base multiplicado por 2, ¿sí? El área lateral multiplicado por 4. Entonces el área superficial total de un prisma con base cuadrada y lado lateral va a ser igual a 56 centímetros al cuadrado. En este caso, este prisma, alguien me dice, pero ¿qué pasa si yo lo dibujo al revés? En lugar de tenerlo de esta forma, ¿sí? Lo dibujamos así. Sigue siendo el mismo prisma, ¿sí? Solo que al contrario. Entonces, ¿cuál es su base? ¿Qué forma tiene la base? Un rectángulo, ¿sí? Donde aquí mide 6, 2 y 2, ¿verdad? Es el mismo rectángulo, solo que está acostado. Entonces, a este prisma le llamamos prisma rectangular. ¿Por qué? Porque los lados forman un rectángulo, ¿sí? Ahora, ¿cómo le vamos a hallar entonces el volumen a este prisma rectangular? Para ello, vamos a utilizar, tenemos acá la ecuación. Me dice que para poder hallar el volumen es igual a hallar el área de la base, ¿sí? La base, indicamos cuál es el área de la base. Puedo utilizar, si ustedes lo toman de esta forma, el resultado les tiene que dar lo mismo, ¿sí? Veamos entonces, el resultado me dice aquí el área de la base. Si lo tengo en esta posición, yo veo que se forma un cuadrado, me dice alguien, ahí está bien. Bueno, entonces el área de la base tendríamos 2 por 2, es decir, 2 al cuadrado, ¿sí? Me va a dar 4 por la altura. ¿Cuánto mide la altura? La altura mide 6 centímetros. 4 por 6, 24 centímetros. Esto es, aquí me queda centímetros. Y aquí como elevé al cuadrado, centímetros cuadrados. Entonces, centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos. Este sería entonces el volumen del prisma. Me preguntan qué pasaría entonces si lo tomo al revés. Si en lugar de que la base sea un cuadrado, la base va a ser un rectángulo, me debe de dar lo mismo, ¿sí? Tendríamos entonces el volumen, ¿sí? Es igual al área de la base. En este caso la base, ¿sí? Tenemos aquí 6 por 2 por la altura. ¿Quién es la altura ahora? La altura sería 2. 6 por 2, 12 por 2, 24. 24 centímetros cúbicos. ¿Se dan cuenta entonces que un prisma va a tener el mismo volumen, no importa en la posición que ustedes lo realicen? ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Para los prismas pueden tener diferente base. Para ello tenemos también, de una forma general,
tenemos de este lado lo que es un prisma triangular. En el prisma triangular, la base es un triángulo, ¿sí? Y si se dan cuenta, a la hora de desglosarlo nos va a quedar también rectángulos. Para ello tenemos una ecuación donde puede ser un triángulo, un hexágono, un octágono, no importando la base, me indica que puedo utilizar esta ecuación, que dice que el área de la base puede ser igual al número que es n. N va a ser el número de lados, ¿sí? ¿Cuántos lados tiene? En este caso solo tiene 1, 2 y 3, ¿verdad? Por L, ¿quién es L? ¿Cuánto mide cada uno de los lados? Por, en este caso aparece aquí A, que para este sería la altura, pero también en otros, en lo que son un polígono, por ejemplo, un hexágono, ¿sí? Ahí aparece el apotema. El apotema va a ser la distancia que está desde el centro hacia una de las orillas de la figura, ¿sí? Todo, en este caso, todo dividido dentro de 2. El área de la base más el área lateral, que ya lo aplicamos aquí, dependiendo del número de lados, por el área que tenga la figura de los lados. Realizamos la suma y vamos a encontrar entonces el valor de lo que es el área superficial y también el volumen. Entonces, jóvenes, la matemática es muy extensa, ¿verdad? Y lo importante y lo bonito es de que la matemática es exacta, ¿verdad? Entonces, jóvenes, éxitos en todo lo que hagamos, pongámosle empeño. Feliz día.